empieza a haber gobernadores de oposición. Los gobernadores, no solo los de oposición, los gobernadores empiezan a independizar del presidente. El primer gobernador que se enfrenta al presidente de la República en México con éxito es Roberto Madrazo. Roberto Madrazo logra destruir el poder del presidente frente a los gobernadores. O sea, no solo va a pasar a la historia por correr maratones más rápido que los demás, también. El PRI pierde la Cámara de Diputados en 1997 y a partir de ese momento el presidente deja de ser la piedra angular del sistema y se convierte en una persona que tiene ciertas atribuciones que da la ley, y en el momento que va uno a la ley ve uno que no tiene ninguna atribución, entonces el presidente está de algo, no puede hacer nada. Digo, si no se habían dado cuenta, no puede hacer nada. Uno culpa a Fox de que era un inútil, pues sí era un inútil, pero aunque no lo hubiera sido, no puede hacer nada, no tiene herramientas para trabajar el presidente. El corporativismo deja de ser un sistema corporativo. Las corporaciones no desaparecen, se vuelven autónomas, independientes. El Baester juega para su lado con el presidente que le pongan, y cuando no esté el Baester lo hará otra persona dentro del CENTE, es un ente separado y autónomo. Lo que no desaparece es el nacionalismo revolucionario. La ideología sobre la cual estamos trabajando los mexicanos es la misma. Ustedes quieren ahorita hacer una reforma laboral, háganla. ¿Cómo convencen a los mexicanos de que eso está bien? No, pues si esa reforma lo que va a hacer es beneficiar a los empresarios. ¿Y quiénes son los empresarios? El enemigo. El enemigo en México son los empresarios, la iglesia y los extranjeros. ¿Quiénes son los buenos? El pueblo. ¿Quién es el pueblo? Pues López Obrador un día, y otro día será Beatriz Paredes, y otro día será alguien más del PRI. Es el PRI. No es PRI. El régimen de la revolución, que gobernó este país durante 50 años sin duda, pues lo pueden ampliar o achicar dependiendo de su definición, no nos dejó nada bueno. Lo que tenemos hoy es una economía de privilegiados en México, una política que no tiene ciudadanos y una sociedad profundamente injusta y discriminadora. Eso es México hoy. Pero dicen que eso era lo que era México en 1910, ¿no? Y que por eso hubo revolución. Es decir, tenemos exactamente lo mismo que teníamos. No ganamos absolutamente nada. Y durante 100 años trabajamos para un grupo de personas que se dedicaron a vivir de nuestra producción. Y viven bien ellos y sus herederos. No nos damos cuenta de eso. Los mitos nos nublan la vista. Van los mitos para que no los engañen. El milagro económico mexicano, ¿se acuerdan? De 1946 a 1971 México fue un éxito. Crecimos al 3% anual por habitante durante esos 25 años. Ese es el gran logro de la economía de la revolución. Bueno, eso es una mentira. Sí crecimos a esa velocidad, eso no hay duda. Pero es que todo el mundo creció exactamente a esa misma velocidad. El crecimiento promedio mundial de 1946 a 1971 es exactamente 3% anual por habitante, lo mismo que nosotros. Milagros, Francia creció al 4,5% anual por habitante esos 25 años. Alemania al 5,1%. Japón, 7,9% anual por habitante durante esos 25 años y un cachito más. Esos son milagros. Nosotros hicimos lo mismo que los demás, no hicimos nada. Pues ahorita van a ver por qué crecimos. La seguridad social, el seguro social es otra de las cosas que siempre me dicen es un gran éxito de la revolución. El seguro social nació quebrado. Y no lo digo yo, lo dijo Ortiz Mena, el fundador del seguro social, en su libro sobre el desarrollo estabilizador. Cuando ellos construyen el seguro social van a ver a la OIT para que les diga cómo calcular las tasas que hay que cobrarle a los trabajadores. La OIT hace los cálculos, vienen bien contentos, se habían hecho los cálculos para asegurar al trabajador. Llegan aquí y el presidente de la República dice, vamos a asegurar a toda la familia, ¿no? Oiga, es que la cuenta está hecha para nomás para el trabajador. Tú asegúralos a todos. Oiga, es que no dan las cuentas. Eso luego lo arreglamos. Nunca se arregló. El Seguro Social está quebrado desde su fundación. No solo está quebrado desde su fundación, ahora es peor. Es impagable la deuda de pensiones. Cada año tenemos que ponerle 0,2, 0,3% más del PIB adicional al gasto público, nada más para poder ir pagando las pensiones. Porque no hay fondo para pagarlas, las pagamos del gasto corriente, de lo que estamos haciendo nosotros año tras año. El desarrollo social, se supone que la revolución fue para el desarrollo social. No hay gasto social en los gobiernos de la revolución. El primer presidente que tiene un pequeño gasto social es Díaz Ordaz. El primer presidente que tiene un gasto social relevante es Carlos Salinas de Gortari. Y el mayor gasto social en toda la historia lo han hecho los dos gobiernos panistas. Los gobiernos de la revolución jamás gastaron. Si ustedes ven los datos de la variable de desarrollo social que quieran, alfabetización, años de escuela, esperanza de vida, mortalidad infantil, la que quieran,
En todas, México se comporta exactamente igual que el resto de América Latina. No hay ninguna diferencia entre México y América Latina durante el siglo XX. Pero nosotros tuvimos que echar la revolución. ¿Qué ganamos? ¿Sí me explicó? O sea, sí está gacho. Está gacho. Lo pongo en numeritos para que se vea más interesante. Este es el ingreso por habitante en México desde 1900 hasta el 2008. Primera cosa interesante, de 1910 que se fue Porfirio a 1940 el crecimiento es cero. Nos echamos 30 años sin crecer, de 1910 hasta 1940. Empezamos a crecer en 1940. ¿Por qué crecimos? Pues uno, porque llevábamos 30 años sin crecer, algún día había que crecer. La otra es por esto, esta línea anaranjada que ven ahí. Esta es la extensión sembrada en México, son las hectáreas sembradas en México. En 1940 pues éramos muy pocos mexicanos, el terreno era más o menos el mismo y empezamos a movernos y a sembrar otras áreas. Entonces conforme ibas sembrando más, podías producir suficiente, ibas creciendo, todo el mundo bien contento, hasta 1965. En 1965 se acabó el terreno. En ese momento México debió haber cambiado la forma de crecimiento porque no era sostenible. ¿Por qué no cambió? Pues porque el régimen era corporativo. Necesitaba los recursos para distribuirlos entre las corporaciones, si no las corporaciones no lo iban a sostener. Entonces necesitaba seguir creciendo aunque ya no hubiera cómo. ¿Cómo le hacen para crecer si no hay de dónde? Esta es la deuda externa como porcentaje del PIB. Lo que hace el gobierno mexicano es empezar a endeudar al país para poder financiar el funcionamiento del régimen corporativo. O sea que no haya ninguna duda. Para poderse mantener en el poder, endeudaron al país hasta que fue imposible pagar. El imposible pagar es esta raya que está aquí, que la pongo punteada porque ya no la puedo hacer. Es 1200, el eje llega hasta 200. Son 6 pisos. Es exponencial, para el que no sepa qué es exponencial, eso es exponencial. Estábamos quebrados en 1980, este país debió haberse hundido por completo. ¿Por qué no nos hundimos? Por el petróleo. Esta línea amarilla es la producción de petróleo en México. Primera cosa importante, México no es un país petrolero, no importa lo que les hayan dicho a ustedes desde niños. Esta era la producción de petróleo en México, que es una miseria. Aquí llegamos a producir bastante, sobre todo porque no había nadie más en el mundo produciendo. México se volvió importante entre 1911 y 1921. En 1921 se descubrió petróleo en Venezuela y entonces todas las empresas que estaban en México, amenazadas con la Constitución que estaba nacionalizando pues al petróleo, y viendo que allá estaba saliendo un petróleo mejor y más fácil de sacar, todos se fueron a Venezuela. Cuando nacionaliza Cárdenas, pues prácticamente no se producía petróleo. Por eso ni quien se fijara. De hecho, la nacionalización es maravillosa. Y el 12 de marzo de 1938 es la Anschluss, la fusión entre Alemania y Austria. El 12 de marzo de 1938 los tanques de Alemania se mueven hacia Viena para fusionar a los países, lo cual era la señal inminente de una guerra mundial en Europa. Menos de una semana después, Cárdenas nacionaliza el petróleo. ¿Quién se dio cuenta? Ni quien se fijara en esto. Todo el mundo estaba concentrado en Europa. O sea, Cárdenas era un genio, que todo salió mal, pero bueno. Esto es, aquí encontramos el petróleo Campeche, este es Cantarell prácticamente. Vean cómo de 1980, que empieza a producir Cantarell de manera importante, a 2008, todo el comportamiento de la línea blanca y de la línea amarilla son prácticamente iguales. ¿Qué significa esto? Que en los últimos 100 años, durante 30 años no crecimos nada, luego crecimos 25 años agotando el campo, luego 15 años agotando el crédito y luego 30 años agotando el petróleo. Ahora ya no hay ni campo, ni crédito, ni petróleo. ¿Qué vamos a hacer? No queda más remedio que experimentar algo que han hecho otros países que dicen que funciona. Yo tengo muchas dudas. Vamos a tener que trabajar. Yo francamente creo que es un exceso, pero parece que esa es la única posibilidad que tenemos. México dice ahí puede ser la quinta economía mundial, eso no es cierto, va a ser la quinta economía mundial, de eso no hay duda, nada más por el tamaño. Aquí la diferencia es lo vamos a hacer en 10 años o en 25, es toda la diferencia. Si lo hacemos rápido, las cosas pueden funcionar muy bien. Si no lo hacemos rápido, entonces vamos a tener en medio una crisis nuevamente bastante fuerte, que debería ocurrir entre 2012 y 2015 a más tardar, y que nos va a hacer que nos tengamos que esperar otros 15 años para recuperar el tamaño de la economía. Eso es lo que hay que decidir nada más. Lo único que tendríamos que hacer es mover tantito la trayectoria, un poco lo que decía yo que ha hecho Brasil. Nada más decisiones que hagan que los demás piensen que estamos haciendo las cosas bien. Eso es todo lo que tenemos que hacer.
necesitaríamos empezar por financiar bien al Estado, pero dejen